hemos tenido la plenaria de la Conferencia Episcopal. Solemos tener dos al año, ¿eh? Una en estas fechas y otra pues por noviembre. Y voy a comentar alguna cosa interesante. En concreto se ha publicado una nota en torno a la maternidad llamada maternidad subrogada. De esto algo habíamos hablado ya en este programa de Sexto Continente, pero digamos aquí pues se ha hecho una reflexión desde la Comisión de Familia y Vida, y entonces, bueno, pues obviamente esta reflexión está echando mano del magisterio de la Iglesia Católica, que fundamentalmente es un magisterio, ¿no? Pues que eh, está en los años en los que fue Papa Benedicto XVI, aunque también el Papa Francisco ha dicho algo en algún encuentro y en algún discurso sobre esto de la maternidad subrogada. Entonces, bueno, pues se ha publicado esta nota que voy a comenzar en el programa de hoy por compartirla, ¿no? La nota dice a propósito de la maternidad subrogada. Entonces, ¿por qué la Iglesia saca esta nota? Bueno, porque estamos en un contexto social que está muy caracterizado por dos cosas, ¿no? Individualismo y cosificación de la persona humana. Individualismo y cosificación de la persona humana. Así lo dice esta nota, ¿no? Dice, cuidado, que esas dos cosas caracterizan nuestro tiempo y nuestro momento cultural, cada uno a lo suyo. No, tenemos mi proyecto, lo mío, y luego para eso yo cosifico a las personas, las cosifico, porque claro, como todo tiene que estar al servicio de mi plan, mi proyecto, mi deseo, entonces las dos cosas están muy relacionadas. El individualismo cosifica a las personas, ¿no? Bueno, este digamos es el diagnóstico de partida a la hora de presentar esta nota, ¿no? Y bueno, la Iglesia, pues a la luz de la razón e iluminados por la fe, porque vais a ver que en esta nota se utiliza un razonamiento moral que incluso quien no tenga fe también puede entenderlo, pero también añadimos a esos razonamientos, ¿no? Añadimos también pues aspectos que la fe todavía iluminan con mayor claridad, ¿no? Entonces la Iglesia tiene ese deber de orientar al pueblo de Dios, ¿no? En favor del bien del hombre y de su dignidad. Bueno, el punto de partida. El punto de partida es el siguiente. Tenemos que defender la dignidad del hombre. La palabra clave aquí es dignidad, dignidad, ¿no? El hombre tiene dignidad, las cosas tienen precio, ¿eh? Las cosas tienen precio. El hombre tiene dignidad, que es muy distinto, ¿eh? Es muy distinto. Entonces, aquí se recoge una cita de Benedicto XVI del año 2010 en la que él decía: sin el principio fundador de la dignidad humana, sería arduo hallar una fuente para los derechos de la persona e imposible alcanzar un juicio ético respecto a las conquistas de la ciencia que intervienen directamente en la vida humana. A ver, si no partimos de que el hombre tiene una dignidad propia, totalmente diferente del resto de las cosas, pues porque es un ser espiritual, porque tiene un alma espiritual, porque no es una cosa, no es mera biología, no, tiene una dignidad que está por encima de todo. Si tú no partes de eso, no tenemos nada que hacer. O sea, estamos perdidos, porque entonces, claro, vamos a hablar aquí del derecho, los derechos de las personas, el derecho que la persona tiene a cómo venir al mundo. Yo tengo un derecho de venir al mundo de una manera digna, pues porque porque esa persona, ese niño que va a venir al mundo, tiene una dignidad y tiene un derecho a que su forma de llegar al mundo sea digna. Si tú no partes de esa dignidad, no tenemos nada que hablar, claro. Es que, vamos a decirlo claro, ¿no? En la reflexión que hace la Iglesia partimos de eso. Repito, que las cosas tienen precio. La persona tiene dignidad, que es otra cosa, ¿no? Entonces, para fundamentar los derechos de la persona, un niño tiene derecho a llegar al mundo de una manera digna, pues hay que partir de eso, ¿no? Y luego además, no solo por eso, sino también para poder tener un discernimiento y un juicio ético sobre lo que la ciencia nos propone, o sea, sobre los adelantos científicos, porque si todo lo que la ciencia si todo lo que la ciencia alcanza a poder hacer, se va a hacer,
estamos perdidos. Claro, una ciencia sin conciencia es la tumba del hombre, es la tumba de la humanidad. Porque si todo lo que se puede, o sea, si todo lo que técnicamente se puede hacer, moralmente se puede hacer, estamos perdidos. Entonces no confundamos ambas cosas. Igual que hay gente que confunde lo legal con lo moral, porque claro, todo aquello, si está legalizado, ya está legalizado, nos ha fastidiado, pero es totalmente inmoral. Hay cosas legales que son inmorales. Y tenemos que acostumbrarnos a decir esto. Claro, hay muchas personas que se han acostumbrado a un tiempo de cristiandad en lo que lo legal y lo moral tendía a coincidir, ¿no? Ya, pero es que ahora en este momento hay cosas legales que son inmorales. Y hay cosas que científicamente son posibles, pero no son éticas, no son éticas. Y esto, para poder hacer este discernimiento, a ver, señores, para eso, claro, uno tiene que partir de que el ser humano tiene una dignidad. Y por ejemplo, pues cuando se habla de, vamos a hacer células madre embrionarias, ¿no? Porque estas son, oiga, perdone, un ser humano es un paciente, no es un medicamento. Usted lo que no puede hacer es con un ser humano en su fase embrionaria, convertirlo en medicamento, convertirlo en célula madre para regenerar no sé qué. Oiga, esta es una persona humana. O sea, ¿usted como a un paciente le convierte en medicamento? ¿Usted no se da cuenta que tiene una dignidad humana? Que es un ser humano, que no es una cosa. Entonces, este es el punto de partida de esta nota, pero que es muy clave, ¿no? Que la dignidad humana es un valor fundamental que debe de ser respetado y protegido, ¿no? Bueno, obviamente a los que tenemos fe nos ayuda mucho, pues el entender que, aparte de que desde el punto de vista filosófico, de antropología filosófica, podemos decir que el hombre tiene alma humana y que tiene una dignidad espiritual. Pero claro, si entramos ya pues en la antropología teológica, ya no solo en la filosófica, sino en la teológica, y hablamos, ¿no?, de la creaturalidad del hombre, hay que decir, claro, pues que la relación que tiene Dios con el hombre tan singular, remarca grandemente su dignidad, porque fíjate, ¿no?, que es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? O sea, has enviado a tu hijo al mundo, has tomado la condición humana, Dios ha tomado la condición humana dignificándonos completamente. Entonces, si a alguno le cabía alguna duda de la especial dignidad del hombre comparando con el resto de las cosas y de los animales, fíjate que es que Dios se ha hecho hombre. Entonces, claro, ha dignificado tremendamente la condición humana. Bueno, este es el punto de partida. El punto de partida tiene tres puntos. Pues este es el primero, el que acabo de explicar. Punto de partida. Partimos de la dignidad inviolable del ser humano. Segundo, aspectos éticos de la maternidad subrogada o sustituida, ¿no? Aquí dice aspectos éticos de la maternidad sustituida. Tenemos sobre todo dos documentos de la Iglesia en los que esto ya se abordó. Uno es la instrucción Donum Vitae y otro es la instrucción Dignitas Personae. Si alguno quiere decir, yo voy a profundizar en esto, bueno, pues tú te buscas fácilmente por la red la instrucción Donum Vitae y la instrucción Dignitas Personae. Allí que se afirmaba, pues se afirmaba lo siguiente, sobre todo dos cosas. La mujer que lleva la gestación de un embrión implantado en su útero que le es genéticamente ajeno, obtenido mediante la unión de gametos de donadores, con el compromiso de entregar el niño inmediatamente después del nacimiento a quien ha encargado o contratado la gestación. Este es el hecho. O sea, es decir, estamos hablando de este aspecto. O también, el segundo, de la mujer que lleva la gestación de un embrión a cuya procreación ha colaborado con la donación de un óvulo propio, fecundado mediante la inseminación del esperma de un hombre diverso de su marido, con el compromiso de entregar el hijo después de nacer a quien ha encargado o contratado la gestación. Bien, es decir, que esto de la maternidad de sustitución puede ser
meramente como que a alguien le implantan un embrión que ni el óvulo ni el espermatozoide era suyo, o que le implantan un embrión pero que sí que tenía que el óvulo era de la propia madre, que el esperma era de otro, y entonces ella lo gesta y finalmente se lo entrega a un tercero, ¿no? Entonces, a la luz de esto, pues lo que en esos dos documentos se dice es el juicio moral, ¿eh? El juicio moral. Primero, la maternidad por subrogación es una explotación de la mujer, contraria a la dignidad de la persona humana. Ya ahora no hablamos ahora mismo del embrión, ahora hablamos de la mujer, de la madre, o sea, que es elegida como incubadora humana, aquí lo dice así, usa el cuerpo femenino reduciéndola a ser incubadora humana. O sea, ser madre no es ser una incubadora, o sea, no puede ser, ¿no? Que la maternidad pase pues por una pues por buscar a otra mujer como incubadora. Eso va contra la dignidad de la propia mujer, ¿no? En toda maternidad subrogada hay, dice este punto, una fecundación artificial, que la propia Iglesia Católica, en su reflexión, considera que es inmoral. Es contrario a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. A ver, la dignidad de un ser humano tiene el derecho de venir al mundo a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Tiene derecho a eso, porque su dignidad así lo requiere, ¿no? Y negar estas verdades nos llevaría a afirmar que todo lo técnicamente posible es legítimo moralmente, y no es cierto, como hemos dicho antes, ¿no? Bueno, entonces, a esto se añade que el llamado útero de alquiler se convierte en objeto de comercio, que ya sabemos que en España ha habido ahí como una... No, cuando es... Algunos hacen esa distinción, ¿no? Es que cuando es objeto de comercio, de contrato, entonces no es correcto, pero si se hace voluntariamente, o sea, altruistamente, entonces sí es. Obviamente esa no puede ser la frontera. La frontera está, es verdad que eso todavía le da un punto mayor todavía de inmoralidad, pero la frontera no puede estar ahí, ¿no? Pero bueno, también habla de esto, este punto, ¿no? Y el Papa Francisco, sobre el útero de alquiler, dijo en concreto, pues en un discurso que pronunció a los miembros de la Federación de Asociaciones de Familias Católicas de Europa en junio del 22, dijo lo siguiente: la dignidad del hombre y de la mujer también se ve amenazada por la práctica inhumana y cada vez más extendida del vientre de alquiler, en el que las mujeres, casi siempre pobres, son explotadas y se trata a los niños como mercancías. Bueno, es decir, que abramos los ojos a la realidad. Al final, los vientres de alquiler pues son de personas pues que necesitan dinero, sea como sea, y entonces, pues igual que uno prostituye su cuerpo, pues acaba también recurriendo a los vientres de alquiler para salir adelante en la vida. Abramos los ojos a la realidad. Bien, estos son en cuanto a los aspectos éticos de la maternidad subrogada. Y el tercer punto de esta nota habla de la vida como don y el interés superior del menor. O sea, aquí la clave está en entender. Primero, la vida es un don, no es un derecho. Y siempre hay que buscar el interés superior del niño, no de los adultos, sino del niño, ¿no? Entonces, el primer punto dice, ¿no? Una vida es un don, no es un derecho. Y en concreto, ¿no? Desde la instrucción Dignitas Personae se recoge esto. La Iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un hijo y comprende los sufrimientos de los cónyuges afligidos por el problema de la infertilidad. Sin embargo, ese deseo no puede ser antepuesto a la dignidad que posee cada vida humana hasta el punto de someterla a un dominio absoluto. El deseo de un hijo no puede justificar la producción del mismo, así como el deseo de no tener un hijo ya concebido no puede justificar su abandono o destrucción. Entonces, afirmación clave.
El deseo, claro, que uno tenga un deseo de un hijo es legítimo, pero no se puede, en base a ese deseo, justificar lo injustificable. No se puede producir un hijo. Un hijo no se puede producir. Tiene que ser engendrado. ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene una dignidad el ser humano que viene al mundo como fruto de una relación sexual, de un acto de amor. Y la medicina lo que tiene que centrarse es en sanar los motivos de infertilidad de ese acto sexual, pero no suplir el acto sexual para fabricar la vida en un laboratorio. Eso no es un acto médico, es otra cosa. ¿Eh? Es otra cosa. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, un hijo, o sea, el deseo no justifica la producción, como también el no deseo del hijo no justifica que yo me pueda deshacer de él. Es que el deseo no puede ser el criterio último, ¿no? Entonces, insistimos, no existe un derecho a la procreación, no existe un derecho a tener un hijo. En todo caso es el niño, el ser humano, el que tiene derecho a tener unos padres, pero no los adultos los que tienen derecho a tener un hijo. Entonces, esta es la clave, ¿no? Dice aquí, la separación entre procreación y sexualidad representa una herida profunda en la naturaleza humana y en la familia. Separar la procreación y la sexualidad, ¿no? Leo este párrafo, dice, a la naturaleza porque transforma al hijo en un producto, insinuando la idea de que la vida puede ser una producción humana. A la sociedad le inflige una herida porque la nueva vida presupone solo una capacidad técnica y no un contexto de amor de esposos que quieren ser padres, ¿no? La familia natural es así deconstruida y reconstruida artificialmente de muchas formas. Bueno, un paso más. El bien del niño, dice esta nota, el bien del niño. Ninguna vida humana debe ser considerada como un producto, un bien de consumo, ¿no? Debería de buscarse en primer lugar el bien del menor y no que éste quede supeditado al deseo de los comitentes y a su decisión. No, no, porque eso supondría sino una grave marginación que atenta contra el principio de no discriminación del menor o de toda persona discapacitada. O sea que mi deseo está por encima de todo, ¿no? También aquí dice algo, ¿no? Algo lo siguiente, que es un tema complicado el que se dice a continuación en esta nota, ¿no? Que hay que priorizar el bien de los niños gestados, que han sido ya de facto gestados por la maternidad subrogada, buscando la mejor solución acerca de su estatus jurídico, siendo conscientes de que tiene toda la dignidad y merece ser acogido y respetado. Entonces, aquí la Iglesia no se pone a pronunciarse sobre cuál es la solución del estatus jurídico de estos niños. Pero lo que sí que dice es que hay que buscar lo mejor para ellos. Cuando ya el desaguisado está hecho, cuando resulta que alguien cogió un esperma de aquí, un espermatozoide de aquí y un óvulo de allá y alquiló una madre y allí ella la gestó y luego lo cogió y lo entregó, entonces claro, y todo eso se hizo no solo inmoralmente, sino ojalá ilegalmente también, ¿no? O sea, entonces, una vez, pero claro, pero el niño está, y entonces el niño no tiene culpa absolutamente de nada, ¿no? Y tenemos que buscar siempre el bien del menor. Esto es lo que plantea aquí la nota. Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues lo que se dice es búsquese la solución, claro, el mal menor, lo que sea mejor, ¿no? para el niño. Un niño, independientemente de cómo ha sido concebido, tiene que ser amado y respetado en sus derechos. Y ahí habrá que tomar decisiones que igual, dependiendo de los casos, puedan ser distintas. Y posiblemente no se puede decir aquí café para todos. En un caso como este, no. También dependiendo de la dignidad, pero fijémonos bien, aquí también existe de facto hechos consumados. Yo me he ido al extranjero, aquí esto es ilegal, pero como en extranjero ahí es legal, lo traigo aquí y ahora ya hechos consumados. Y este es un hijo mío y como aquí lo principal es el bien del niño es que yo lo cuide. Claro, por la vía de los hechos consumados
se acaba imponiendo como normal una aberración. Esto también es así, ¿eh? Entonces, difícil cuestión de cómo discernir, ¿no? Cuando en un país como el nuestro, ojalá no llegue a legalizarse nunca, ¿eh? La maternidad subrogada, pero en otros sitios lo está. Entonces me voy a Canadá y allí hago un contrato con no sé quién, y ahora vengo, y ahora ¿qué estatus jurídico se le da a este niño? Ahí hay un lío en el que la Iglesia obviamente no se pone a, o sea, no entra en la cuestión, sino que habrá que discernir en cada caso el bien del niño, una vez que ya el mal está hecho, ¿no? Pues cuál es el mal menor, ¿no? Bueno, en definitiva, esta es la nota y concluye con una afirmación de San Juan Pablo II. Urge, pues, descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca puede crear, modificar o destruir, sino que solo puede reconocer, respetar y promover. Bueno,